Buenos días, cacharreros. Dada la situación del COVID que nos impide darle continuidad a nuestra sección de caza, se nos ocurrió que podía ser una buena opción que fuerais vosotros mismos los que enviarais vídeos enseñando vuestros equipos y salas desde los diferentes puntos de España. Y así lo habéis hecho, así que súper agradecidos por vuestra colaboración. Si alguien se anima a participar, solo hace falta que nos envíe un mensaje a esta dirección. Y a partir de ahora os pido respeto por todo lo que veáis y a ver si somos capaces de convertir los comentarios de vídeo en una especie de chat donde nos podamos enriquecer de comentarios, opiniones y preguntar sobre incluso cacharros que a lo mejor no teníamos ni controlados. Así que sin más dilación, empezamos viajando hacia Ceuta. Hola, os presento mi equipo desde Ceuta. Como veis, un equipo que está integrado el estéreo y el home cinema. Las cajas, pues las Proa Responser de 2, con que están completadas para los bajos con un subwoofer REL Strata. ¿Cómo suenan las Proa? Pues para mí son ideales, un equilibrio entre todas las frecuencias, la imagen estéreo impecable. Ya escuches clásica, jazz, rock. Los cables que me han ido bien, pues AudioQuest de la serie antigua, en mi caso son unos Clear SE. El REL está conectado por alta para estéreo y por el FE para cine. La electrónica, pues un previo también de Macintosh. Estoy enamorado de la apariencia que tienen estos aparatos encendidos, sobre todo de noche. Incluso a mi esposa le parecen hermosos. Luego la Macintosh MC275, la etapa. El sonido rico y acogedor, sin absolutamente ni un rasgo de dureza o estridencia. Para mí es un placer escucharla y me anima a oír música, mi música favorita, horas y horas. Las fuentes. El MC500 de Macintosh. Cuando introduje por primera vez un CD aquí, tuve que mirar la carátula a ver si me había confundido y no era un Super Audio CD lo que estaba escuchando. Muy bien, no digo más. El plato, pues un Clear Audio Champion, regalo de mi mujer. Con el campeón siempre me impresionó pues su simplicidad y la elegancia que trasluce el cacharro este. Le puse un brazo SME309, que es un magnífico brazo de magnesio, de fácil configuración y súper amigable con cualquier cartucho. La última incorporación, el Mara NR1710 para home cinema, un cacharrito con el que todavía estoy jugando. ¿Me arrepiento? Pues sí, de alguna cosa que ha salido, como por ejemplo una Electro Company ECI3, que fue mi primer componente, que podemos decir de gama alta, y que por supuesto era de tercera mano, pero un maquinón que me dio muchas alegrías. Saludos al canal Hunter y a todos los seguidores. Y nada, disfrutad de la música y que no os pueda el cacharreo. Aunque yo aquí, desde mi punto de escucha, ya estoy frito por meter un woofer de 12 pulgadas y una señora JBL, pero bueno, todo se andará. Saludos para todos. Hola, soy Sergio de Málaga. Os muestro mi equipo, que es un equipo que podemos denominar vintage, porque las cajas son unas Tannoy Monitor Gold de 12 pulgadas en el gabinete Chatsworth, que en este caso está amplificado por una etapa de potencia de Marantz, la 8B, que es la etapa de válvulas también de los años 60, y con el previo, que sería el Marantz 7T, que es de transistores también de Marantz. Como fuente reproduciendo el CD tenemos un Revox B225, de los primeros modelos que salieron al mercado de esta marca. Y la sala, pues el salón de la casa, donde de vez en cuando pues invito a toda la familia a que o escuche conmigo o se vaya a sus habitaciones para que podamos echar un buen rato de audición aquí en el salón. Hola, mi nombre es Serafín, soy de Galicia y aquí os enseño un poquito lo que tengo. Ya veis que predominan los magnetófonos en las pletinas, como luego veremos. Aquí os quiero enseñar estos Jensen Model 6 de 15 pulgadas, espectaculares, una maravilla. Un poquito así por encima, un Wega, un Pioneer, un Recorder. Aquí un amplificador de Pyro, un 8100, espectacular. Trabaja muy bien. Aquí tenemos una CAE también, ya un auto reverse de bobina pequeña.
La pletina de Fisher también con unos volumétricos preciosos encendidos en verde. Tenemos otra, luego la veremos. Aquí os enseño a mí el mejor de los que tengo, este Philips de 28 kilos, son 2 pistas. Muy bonito. Y aquí os enseño otras pletinas que tengo también. Esta Kai, muy buena pletina también, el 750D. Aquí tenemos esta Fisher, que como os comentaba antes, la otra que tengo, con los volumétricos en verde y amarillo, preciosa, rara de ver también. Tenemos esta TEAC y aquí estas dos, una JVC y la Grundy, la JVC espectacular, con los volumétricos en vertical, con lo mejorcito que hizo JVC. Y hasta aquí un poquito lo que tengo. Saludos a todos. Bueno, voy a hacer un pasaje rápido porque el tiempo apremia. Este es mi cuarto de sonorizado, donde paso mi mayor tiempo escuchando mi música. Aquí pues las cajas JBL, un ecualizador Mara, un sintonizador Technics, una etapa Rotel, un previo Rotel, un reproductor en red, DVD, sintonizador, una etapa Pioneer M73, el previo, pletina, una etapa Rotel. Las dos etapas están conectadas simultáneamente al previo Pioneer. La puedo utilizar independiente o simultáneamente las dos con las 6 cajas. Y bueno, este es mi pequeño habitáculo portátil, que también está conectado al reproductor en red, que contiene también un DAC interior. Y bueno, este es mi pequeño estudio, espero que os guste. Hola, me llamo Chis Correus, soy de Palma de Mallorca. Me han dicho que haga un minuto de vídeo sobre la sala donde suelo escuchar música. Entonces, esta es mi sala. Hago pruebas con altavoces para sacar conclusiones, pero vamos, en principio pues mi sala es una sala normal, pues con una Skef 104. He dado muchas vueltas sobre las cajas y al final siempre llego a las mismas, son las que me gustan. Un amplificador Marantz PM17, un plato artesanal, que es lo único que uso. Tengo también un lector TEAC que está ahí, pero vamos, el lector no suelo usarlo. Más que nada el plato y poca cosa más. Estoy súper contento con el sonido, no le echo en falta nada, ni graves, ni... para mí es perfecto. Solo escucho jazz femenino, un poco de Eric Clapton, lo que suena ahora. Y bueno, la sala es prácticamente un taller. Soy muy aficionado al radiocontrol de coches y desmonto, hago cajas, hago trasteo, pero más que nada escucho música y me divierte estar aquí abajo. Esto es un sótano y son 16 metros cuadrados. Tengo 4 trastos por aquí y bueno, ya me estoy pasando en cuanto al minuto. Venga, gracias, chao. Buenos días, mi nombre es Toni, os hablo desde Poliñá, en Barcelona. Paso a enseñaros. Este sería mi equipo principal, un amplificador Unison Reset único primo, 80 vatios, con previo de una válvula. Lo compré por críticas y me da calidez y potencia. CD Rotel y un streamer Onkyo que utilizo con Tidal y con Spotify. Los altavoces me vinieron a través de Samuel. Son unos altavoces artesanales hechos por gente de lo que se llamaba el Comando Cantabria en Audioplanet. Muy contento. Lo cogí porque tengo mucho volumen de habitación, un techo muy alto y me llenan la sala. Nada más. Os enseño también que tengo aquí un Denon, otro amplificador también que es una auténtica maravilla, el PMA 501, brutal también. De hecho estaba para venderlo, estoy ahí, pero ya es que me arrepiento.
Así que en principio aquí en casita. Os enseño también los altavoces que tengo. Tengo unos Jensen, unos Model 6. Bueno, os enseño un poquito por fuera también para que los podáis ver. También lo restauró un amigo un poco la madera y están en estado de nuevo con todas las... todo original, una auténtica maravilla, espectacular. O sea, son mis altavoces de referencia, aunque a mayores. Tengo también unos Fisher, también de 15 pulgadas, igual que los Jensen, de 150 vatios, muy potentes, son los que estamos escuchando ahora mismo, que son los que suele escuchar la mujer. Y también está muy bien. Aquí tengo un TEC X7 también, con la carcasa, o sea, es espectacular también. Un aparato muy chulo y tiene una grabación increíble, tanto entrada como salida, es una maravilla. Y ya así por último, bueno, pues el amplificador de Autónica, un SM3000 de 50 vatios, que tampoco está nada mal, con una estética muy bonita. Espero que se pueda ver, tengo menos luz aquí. Y bueno, aquí lo que tengo. Espero que os haya gustado y agradecer a Samuel que me haya dado la oportunidad de poder grabar este vídeo con vosotros y enseñaros un poquito así lo que tengo aquí en casa. Un saludo a todos los que estamos metidos en este mundo del hi-fi. Buenas tardes, buena tarde, buenas tardes, Arratsaldeon. Este es mi Luxman 31 con unas Castle Durham 2. Este creo que soy yo. Hola, ¿qué tal? Esta sombra soy yo. Y bueno, os voy a enseñar lo bonito, que no es mi careto enmascarado, sino las Castle Durham 2, que son las cajas que lleva. Dan un sonido limpio, seco, eso que llaman crispy los ingleses. No echo de menos nunca los bajos, la precisión es infinita, absoluta. Para jazz de estudio es inmejorable, música de cámara también, sobre todo renacentista. Y bueno, me es difícil hablar del sonido, pero lo haría en términos de elegancia, precisión, dinámica, profundidad, en fin. Todo lo que le puedes pedir a un equipo para escuchar jazz en tardes como esta. Bueno, por si a alguien le interesa la referencia musical, lo que tengo puesto es Charles Mingus, Celia. Pertenezco al club celíaco, necesitamos escuchar esta canción de vez en cuando. Es una cuestión de salud física y mental y bueno, eso es un FIO X3 Mark III. Alta resolución, todo eso con DAC. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y que tengáis un plan tan bueno como el mío esta tarde. Un saludo, soy Rubén desde Madrid. Hola amigos de hi-fi Hunters, soy Javier desde Valencia y aquí os presento mi equipo, un Sansui AU717 del año 78, al que hace 2 años se le hizo un recap completo siguiendo las instrucciones de Stereo de Audio Karma. Un amplificador que suena muy bien, muy rockero, muy bonito. Suena muy bien con 2 Tannoy. Esto es un plato SR838, también del año 78. Está casi impecable, pesa 14 kilos. Y me gusta alternarlo con los últimos Alpha de la serie Alpha de Sansui. El último del año 98, 100 voltios, ahí veis el transformador. Que suenan de una forma totalmente diferente. Son mucho más detallados, mucho más audiófilos. También tengo alguno que otro del año 68, el primer integrado. Y los combino con unas cajas Tannoy K3808 de los años 80. Me encantan los Tannoy. Y este equipo suena muy bien, sobre todo en rock. Si quiero algo más íntimo ya me voy a valvulitas. Tengo un equipo secundario. También con unos Tannoy Berkeley, una Kadichi.
y algo de clase A también, Musical Fidelity por la otra zona, que son amplificadores muy sencillitos, muy fáciles de encontrar y económicos, pero que suenan de categoría. Un abrazo a todos. Hasta luego.